Mi nombre es Morgan. Tengo 34 años y hasta hace 3 meses llevaba una vida que muchos considerarían estable en Seattle, con una rutina predecible, un empleo seguro y un matrimonio que, aunque con grietas invisibles, aún se sostenía. Pero todo cambió el día que recibí una llamada que congeló el tiempo. Mis padres habían muerto en un accidente automovilístico en las afueras de Helena, Montana. Una pérdida repentina y brutal, imposible de asimilar. En cuestión de horas, la estabilidad que conocía se desmoronó como un castillo de arena arrasado por una ola. El funeral fue silencioso, contenido por una tristeza densa, casi sólida. Mi hermano Ryan se hizo cargo de todo sin siquiera consultarme. Vestido de traje oscuro y rostro impenetrable, no derramó una lágrima, como si ya hubiera ensayado esta escena. Yo, por el contrario, apenas podía mantenerme en pie, sintiéndome como una intrusa en mi propio duelo. Nuestro vínculo ya estaba dañado desde hace años, pero algo en su manera de actuar ese día encendió en mí una alarma que no supe interpretar. 2 días después, nos reunimos en la oficina del abogado de la familia, el señor Harrington, para la lectura del testamento. El ambiente era tan frío como los paneles de madera caoba que decoraban las paredes. Me senté en silencio, con los dedos entrelazados para evitar que temblaran. Ryan, como siempre, parecía completamente en control, casi aburrido. Harrington se aclaró la garganta y comenzó a leer con voz monótona pero firme. Primero se dirigió a Ryan. A mi hijo Ryan James Cooper le dejo nuestra casa familiar ubicada en 247 Pinecrest Road, en Helena, Montana, junto con todos sus contenidos y la suma de $200,000. Ryan asintió levemente, como si ya supiera exactamente lo que iba a recibir. Yo sentí un nudo en el estómago. $2,5 millones en bienes y dinero para él, y para mí, mi corazón latía tan fuerte que apenas escuché la siguiente parte. A mi hija Morgan Elizabeth Cooper le dejo la propiedad ubicada en 1582 Old Mill Road, en el Valle de Bitterroot, junto con todos sus contenidos y la suma de $50,000. El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. Me quedé inmóvil, esperando que el abogado continuara, que mencionara algún otro bien, un fideicomiso, una carta. Pero no hubo más. ¿Eso es todo?, pregunté con la voz rota. El señor Harrington me miró con una mezcla de compasión y distancia profesional. Sí, eso concluye la distribución de los bienes principales. Volteé hacia Ryan. Su expresión no cambió, ni una sola emoción se asomó por su rostro. ¿Tú sabías esto?, pregunté incrédula. Mamá y papá tomaron sus decisiones, Morgan. Deberíamos respetarlas, dijo sin mirarme a los ojos. Sentí que el aire me faltaba. Aquella casa en Helena había sido mi hogar de infancia. Allí celebré mis cumpleaños, ayudé a mamá a plantar rosales, viví mi adolescencia y aprendí a soñar. Era parte de mí, y ahora, pertenecía exclusivamente a Ryan. En cambio, yo recibía una casa de campo en ruinas, que solo había visitado una vez cuando era niña. Recuerdo el olor a humedad, la pintura descascarada, los pisos que crujían con cada paso y una sensación de abandono que no se quitaba ni con el sol. Cuando regresé a casa esa noche, Travis, mi esposo, intentó consolarme. Me ofreció una copa de vino y dijo que tal vez había una razón para lo que habían hecho mis padres. ¿Qué razón podría justificar esto?, pregunté casi gritando. Papá siempre decía que estaba orgulloso de ambos por igual. Tal vez te dejaron algo más que lo que parece, sugirió. Pero yo no podía ver más allá de la herida, del sentimiento de haber sido descartada. Y en ese momento, sin saberlo, comenzó el verdadero viaje que cambiaría mi vida para siempre. Durante los días que siguieron, me convertí en un cascarón que caminaba por inercia. La casa de Seattle me parecía ajena, como si el alma de mi hogar se hubiera ido con mis padres. Travis, aunque al principio trató de ser comprensivo, comenzó a mostrar signos de impaciencia. Al principio me preguntaba suavemente si pensaba hacer algo respecto al testamento, si iba a hablar con un abogado o al menos confrontar a Ryan. Yo, aún tambaleándome emocionalmente, solo podía repetir una y otra vez que quería respetar la decisión de mis padres, por más injusta que me pareciera. No podía imaginarme arrastrando su memoria por los tribunales. Esa negativa mía fue la chispa que encendió una serie de discusiones que expusieron las fisuras que llevaban años gestándose en mi matrimonio. Travis ya no intentaba ocultar su frustración. Una noche,
mientras cenábamos en silencio. Dejó caer el tenedor sobre el plato y con voz cortante me dijo que estaba siendo ingenua, que Ryan me había pasado por encima y que yo lo había dejado hacer sin pelear ni una sola vez. Le respondí que no todo en la vida podía medirse en dólares, que para mí no era una cuestión de dinero sino de respeto. Él se rió amargamente, como si hubiera escuchado una broma de mal gusto, y respondió que solo los que tienen dinero pueden darse el lujo de no preocuparse por él. Las discusiones se volvieron constantes. Travis me acusaba de debilidad, de no tener el coraje de defender lo que me correspondía. Cada frase era como una piedra lanzada a lo que quedaba de nuestra relación. Hasta que un día, al regresar del trabajo, lo encontré caminando de un lado a otro de la cocina con los papeles de mi herencia esparcidos sobre la mesa. Miró los documentos y sin rodeos me dijo que había investigado el valor de la propiedad que me habían dejado. Según él, su valor estimado no superaba los $80.000, y eso siendo generosos. Ni siquiera era buena tierra para cultivo, añadió con desprecio. Intenté defenderla, aún sin saber qué podía valer realmente. Le dije que ese lugar había sido importante para mi padre, que tenía que haber una razón más profunda. Travis no lo aceptó. Dijo que me estaba aferrando a una ilusión sin sentido, que esa casa era una carga y que mi pasividad demostraba una vez más que no sabía luchar por mí misma. Las palabras que vinieron después dolieron como cuchillos. Me llamó cobarde, me dijo que me dejaba pisotear, que prefería lamentarme antes que tomar acción. Y finalmente, se rindió. Me miró con ojos duros y me dijo que no podía seguir viendo cómo dejaba pasar la oportunidad de mi vida. Me pidió que empacara una maleta, que fuera a ver la propiedad con mis propios ojos, y que no volviera hasta que estuviera lista para pelear por lo que era mío. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Estás echándome de casa?, pregunté con la voz temblorosa. Considéralo una intervención, respondió con frialdad. Esa noche, entre lágrimas y silencio, empacé una pequeña maleta. Me sentía traicionada por todos. Por mis padres, por mi hermano, por el hombre que había prometido estar a mi lado. Mientras cargaba mi coche en la oscuridad, tomé una decisión. Iría a Montana, no porque Travis lo exigiera, sino porque necesitaba entender por qué mi padre había elegido ese lugar para mí. Allí, tal vez, encontraría respuestas que nadie más parecía dispuesto a darme. El trayecto desde Seattle hasta el valle de Bitterroot tomó casi 10 horas. Las primeras fueron envueltas en silencio, solo interrumpido por la radio que mantenía mi mente ocupada mientras atravesaba paisajes que se transformaban poco a poco. Las luces de la ciudad dieron paso a extensiones de bosques densos y luego a vastas praderas que parecían no tener fin. Con cada milla recorrida, me sentía más desconectada del mundo que conocía y más cerca de algo que aún no podía definir. Cuando el GPS anunció que había llegado a mi destino, me quedé inmóvil frente a lo que ahora era mi propiedad. Una casa de 2 pisos, solitaria bajo el cielo de Montana, cuya pintura blanca se había desvanecido hasta convertirse en un gris opaco. El porche envolvente estaba hundido en varias partes y al menos 2 ventanas estaban tapadas con madera. Detrás de la casa, un granero rojo se inclinaba peligrosamente, como si estuviera al borde del colapso. La maleza había invadido lo que alguna vez fue un jardín y flores silvestres brotaban sin orden, como si intentaran proteger los secretos del pasado. Suspiré y murmuré, «Papá, ¿qué estabas pensando?», mientras bajaba del coche. El sonido de la grava bajo mis pies fue lo único que me acompañó mientras me acercaba a la puerta principal. Esta estaba atascada y tuve que empujar con fuerza para abrirla. Dentro, las partículas de polvo flotaban en la luz tenue que lograba filtrarse por los cristales sucios. El olor era una mezcla de humedad, tiempo detenido y memorias olvidadas. El mobiliario era escaso y antiguo. Un sofá hundido con tapizado floral desteñido, una mecedora de madera, mesas con marcas de agua. La cocina parecía sacada de un museo, con electrodomésticos obsoletos y alacenas llenas de platos desparejados cubiertos de polvo. Me dejé caer sobre una de las sillas de la cocina, abrumada por la realidad que me envolvía. Mis padres estaban muertos, mi hermano se había distanciado por completo, mi esposo me había echado y yo me encontraba sola en una casa que se deshacía lentamente. Estaba perdida, sin rumbo y sin respuestas. Entonces, un golpe en la puerta rompió el silencio. Me levanté de un salto y al abrir, me encontré con un hombre mayor, de piel curtida y ojos amables. Pensé que había visto un coche acercarse, dijo. Debes ser Morgan. Soy Walter Jenkins, tu vecino más cercano, aunque eso aquí es relativo. Su gesto fue hacia una azotea distante apenas visible entre los árboles. Mucho gusto,
respondí, sorprendida de que supiera mi nombre. Tu padre mencionó que vendrías algún día, dijo Walter, con una expresión que no supe descifrar del todo. ¿Mi padre? Pregunté incrédula. ¿Lo conocías? Walter asintió. James venía cada pocos meses para revisar el lugar. Era reservado, pero de vez en cuando compartíamos un café. Aquello me dejó sin palabras. Mi padre venía aquí, regularmente, y jamás nos dijo nada. Algunas cosas los hombres prefieren guardarlas para ellos mismos, comentó Walter con tono enigmático. Traje unas cosas básicas, la tienda más cercana está a 20 millas. Me entregó una canasta cubierta con un paño a cuadros y se marchó, dejándome con sus palabras resonando en la cabeza. Esa noche, improvisé una cama en el suelo del salón con mantas del coche. La casa crujía en la oscuridad como si respirara, y mis pensamientos giraban sin cesar. Antes de dormir, hice una lista mental. Revisar la estructura, priorizar reparaciones y, sobre todo, entender por qué este lugar, olvidado por todos, fue la elección de mi padre. Al amanecer, con la determinación renovada que traía el primer rayo de sol filtrándose entre las persianas rotas, me levanté y tomé un pedazo de pan que Walter me había dejado. La miga estaba aún suave y el sabor casero me reconectó con algo humano que hacía tiempo no sentía. Decidí empezar por una inspección detallada de la casa, tratando de dejar de lado las emociones para enfocarme en lo práctico. Recorrí el piso inferior. La sala, la cocina, un pequeño baño que parecía congelado en los años 50, y lo que posiblemente había sido una oficina, todo cubierto por capas de polvo y abandono. Subí las escaleras que crujían bajo mis pies y me encontré con un pasillo largo, flanqueado por 3 habitaciones y otro baño. Mientras analizaba las dimensiones, algo no encajaba. El espacio interno no coincidía con lo que había visto desde afuera. Había una sección que parecía no tener acceso visible, una especie de vacío imposible. Me detuve frente a una pared al final del pasillo. Había una colcha colgada, aparentemente decorativa, que ocultaba algo. Al quitarla, descubrí un contorno tenue, casi imperceptible, dibujado sobre el papel tapiz desgastado. Era la silueta de una puerta sin pomo, sin cerradura, solo una insinuación de lo que podría haber detrás. Mis dedos recorrieron los bordes buscando una apertura, pero no había nada evidente. Fue entonces cuando recordé algo. En mi maleta llevaba el ejemplar de El Gran Gatsby, que pertenecía a mi padre, su libro favorito, el que siempre tenía en su mesita de noche, el que leía y releía sin descanso. Lo tomé y al hojearlo, encontré una llave antigua pegada en la contraportada junto a una nota escrita con su inconfundible letra. Para cuando estés lista para comprender. Mis manos temblaban mientras me acercaba nuevamente a la pared. A pocos centímetros del borde inferior descubrí una rendija casi invisible. Introduje la llave, giró con suavidad y la puerta se abrió con un chasquido sordo. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. Una habitación oculta, impecable, preservada con devoción. Era el opuesto de todo lo demás en la casa. Limpia, organizada, viva. Contra una pared, un escritorio antiguo con tapa enrollable sostenía pilas de papeles dispuestos con precisión. Otra pared albergaba estanterías repletas de libros de cuero. En una esquina, una silla de cuero bien cuidada miraba hacia una ventana con vista a las montañas distantes. Este era el santuario de mi padre, su refugio secreto, el corazón silencioso de su historia. Sobre el escritorio, un sobre cerrado llevaba mi nombre. Lo abrí con manos sudorosas y comencé a leer. Querida Morgan, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy y que has llegado hasta el valle de Bitterroot. Siento la confusión y el dolor que mis decisiones hayan podido causarte, pero quiero que sepas que lo que a primera vista parece una injusticia es, en realidad, una forma de confianza. Esta casa guarda secretos y valores que no son evidentes al principio. Es por eso que te la dejé a ti y no a tu hermano. Me detuve, ahogada en lágrimas contenidas. Él lo sabía, sabía cómo me sentiría, y aún así me eligió. Continué leyendo. Esta propiedad ha pertenecido a nuestra familia durante 4 generaciones. Aquí crecí yo, y también mi padre antes que mí. Lo que ves como ruina, yo lo veo como historia esperando ser honrada. Pero hay más. Detrás del retrato de tu abuela, en mi oficina, encontrarás el inicio de un camino. El código de la caja fuerte es tu fecha de nacimiento. Levanté la vista. Frente al escritorio, colgado en la pared, había un retrato de una mujer de rostro severo vestida con ropas de principios del siglo XX. Lo retiré con cuidado y revelé una pequeña caja fuerte incrustada en el muro. Introduje mi fecha de nacimiento y la puerta se abrió. Dentro había una carpeta de cuero, papeles amarillentos,
fotografías y un sobre más pequeño marcado como primera pista. Me senté y comencé a desplegar lo que ahora intuía sería el inicio de un viaje mucho más profundo que cualquier herencia material. Extendí sobre el escritorio los documentos que había encontrado dentro de la caja fuerte. Eran como piezas sueltas de un rompecabezas cuidadosamente diseñado, planos arquitectónicos, fotografías en blanco y negro, artículos de periódicos antiguos, títulos de propiedad y registros históricos que narraban la evolución de la finca Cooper desde principios del siglo XX. Una de las imágenes más conmovedoras mostraba la casa en su esplendor original, rodeada de jardines cuidados, árboles frutales y un porche reluciente. En la imagen, un hombre de rasgos firmes, increíblemente parecido a mi padre, posaba orgulloso en la entrada. Al reverso, una inscripción con tinta corrida lo identificaba como Harold Cooper, mi bisabuelo. Junto a los documentos, un sobre con la inscripción primera pista contenía una nota escrita por mi padre con su letra inclinada y precisa. Donde el agua fluye por debajo pero nunca se muestra, acompañado de un mapa rudimentario dibujado a mano con una X detrás del granero. Aunque parecía una frase críptica, sabía que no era casual. Mi padre siempre había sido amante de los acertijos, y comprendí que esa nota era el inicio de una cadena de revelaciones. Salí al exterior con el mapa en mano. Atrás del granero, donde la vegetación crecía sin control, encontré una estructura de madera que cubría algo. Al levantar los tablones podridos, apareció un pozo antiguo. En su interior, colgando de una cuerda, había un recipiente hermético que contenía más documentos y una nueva pista. Esta me condujo a un tocón hueco donde hallé una llave oxidada que abría un gabinete oculto en el granero. Dentro del gabinete descansaban planos arquitectónicos aún más detallados. La visión de mi padre para restaurar completamente la propiedad. El diseño incluía devolverle la gloria original a la casa, convertir el granero en un centro educativo y usar las tierras circundantes para parcelas de agricultura sostenible. Adjunta había una propuesta de proyecto con objetivos, cronograma, proyección de impacto y costos estimados. No era un simple sueño, era un plan profesional, meticuloso, estructurado. Mientras el sol descendía, bajé al sótano guiada por una de las pistas, esta vez provista de una linterna. En las paredes de piedra, aún visibles a pesar del paso del tiempo, se leían inscripciones y símbolos que no entendía al principio. Pero una de las notas explicaba que ese sótano había sido utilizado como parte de la red secreta del ferrocarril subterráneo durante el siglo XIX, un refugio para esclavos que huían hacia la libertad. Me quedé sin aliento. Esta casa, considerada por muchos como un montón de escombros, había sido testigo silencioso de momentos clave en la historia. No era solo la casa donde mi padre creció, era una cápsula del tiempo, un testimonio de lucha, valor, sostenibilidad y comunidad. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era Travis, llamando por primera vez desde mi partida. ¿Ya entraste en razón?, preguntó con tono sarcástico. He descubierto que este lugar no es lo que parece, respondí conteniendo mi entusiasmo. Papá me dejó pistas. Esta casa tiene un valor histórico enorme y él tenía planes para ella. El valor histórico no paga las facturas, Morgan, replicó burlón. Ryan seguramente ya está remodelando la mansión mientras tú juegas a la búsqueda del tesoro en una trampa oxidada. Su desprecio dolía, pero ya no de la misma manera. Algo dentro de mí había empezado a cambiar. Tú no entiendes, esto no se trata solo de dinero, repliqué con calma. Siempre se trata de dinero, insistió. Lo que sea que tu padre te haya dejado no cambia el hecho de que Ryan recibió millones y tú migajas. Tras colgar, me senté en los escalones del sótano. Herida, sí, pero más decidida que nunca. Por primera vez, comenzaba a comprender que mi padre no me había dejado una carga, sino una misión. Me había confiado algo que él consideraba sagrado. Mientras Travis se burlaba desde la distancia y Ryan se deleitaba en su nueva fortuna, yo estaba comenzando a descubrir un valor que no podía medirse en billetes. Y eso era solo el comienzo. A la mañana siguiente, todavía impactada por lo que había descubierto, decidí seguir indagando. Ya no se trataba solo de entender el legado de mi padre, sino de protegerlo. Salí temprano, el aire frío del valle me despejó la mente mientras repasaba mentalmente las pistas anteriores. Una de ellas mencionaba, los tesoros de la tierra bajo el árbol familiar. Busqué el roble antiguo que aparecía en las fotos antiguas con varias generaciones de la familia Cooper posando a su alrededor. Estaba a unos metros del lado este de la casa, enorme, con ramas que parecían brazos extendidos protegiendo la historia. Empecé a cavar al pie del árbol, impulsada por la intuición y la urgencia.
A 2 pies de profundidad, mi pala golpeó algo sólido. Una caja metálica con cerradura. La abrí con esfuerzo y dentro encontré una carpeta gruesa rotulada como estudio geológico. Propiedad Cooper, Valle de Bitterroot. Al principio, los documentos me parecieron demasiado técnicos, pero la introducción era clara. El terreno contenía depósitos significativos de minerales raros, esenciales para la fabricación de tecnología avanzada. Según el informe, solo los derechos minerales podían valer millones. También había una carta fechada 6 meses atrás de parte de Westland Development Corporation, ofreciendo a mi padre $7,5 millones por la propiedad. En el margen, con tinta roja y trazo enérgico, mi padre había escrito: no se vende bajo ninguna circunstancia. Mis manos temblaban mientras comprendía lo que eso significaba. La casa que todos consideraban ruinas era en realidad mucho más valiosa que la mansión de Elena. Pero ¿por qué no me había dicho nada? Entonces vi otro sobre, oculto bajo los documentos. Morgan, escribió mi padre, he mantenido esta información en secreto porque sabía lo que sucedería si Ryan se enteraba. Los minerales bajo esta tierra son valiosos, sí, pero extraerlos destruiría todo: la casa, el ecosistema, el legado. Te confío este conocimiento porque creo que tú valorarás la preservación más que la riqueza. Ryan no lo haría. Me recosté contra el árbol, aturdida. Mi padre no había favorecido a Ryan con la mansión, me había protegido a mí de su codicia y había protegido este terreno de ser explotado. Había jugado una partida de ajedrez silenciosa, anticipando cada movimiento. Como si mi pensamiento lo invocara, sonó el teléfono. Era el señor Harrington. Morgan, he estado intentando contactarte. Tu padre me instruyó para entregarte información adicional una semana después de recibir la propiedad, pero solo después de que hubieras tenido tiempo de explorar por ti misma. ¿Podemos reunirnos? Al día siguiente, su coche levantaba polvo al subir por el camino. Llevaba una expresión seria y un maletín. Nos sentamos en la cocina. Hay algo más que debes saber, dijo, mientras abría una carpeta repleta de documentos. Tu hermano sabía sobre los minerales hace 3 años. Estaba colaborando en secreto con Westland para adquirir esta y otras propiedades. Tu padre lo descubrió por accidente. Ryan lo presionó para vender y cuando él se negó, intentó declararlo legalmente incapaz para tomar decisiones. La traición fue tan profunda que tu padre actuó en silencio. Inició el proceso para declarar la casa como monumento histórico y logró la designación 6 meses antes de su muerte. Eso impide legalmente cualquier tipo de minería o desarrollo que dañe la estructura o el paisaje. Me mostró el certificado oficial. Ryan no sabe nada de esto. La estrategia de tu padre fue brillante. La casa, los documentos, las pistas, el silencio, todo era parte de su plan para proteger algo que él sabía que debía perdurar. Me senté en silencio. Lo que comenzó como una injusticia ahora se revelaba como un acto de fe, visión y amor. Ya no había duda. Esta propiedad era mucho más que un legado. Era una misión. Esa misma tarde, mi teléfono volvió a sonar. Era Ryan. Su tono era sorprendentemente cordial, casi afectuoso, como si todo lo ocurrido entre nosotros no hubiera dejado ninguna grieta. ¿Cómo va todo por allá?, preguntó con ligereza. La casa es interesante, respondí con cautela, estoy aprendiendo mucho sobre la historia de nuestra familia. Hubo un breve silencio, luego él retomó la conversación con una oferta. Estuve pensando, dijo, ese lugar es más una carga para ti que otra cosa. Conozco a un desarrollador interesado. Puedo manejar todo, no tienes que hacer nada más que firmar. ¿Qué desarrollador?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Solo una compañía que busca invertir en la zona. Probablemente te ofrezcan 100.000, lo cual es más que justo, considerando el estado del lugar. Tuve que contener una carcajada. Era menos de 1/10 parte de lo que Westland había ofrecido a papá. Qué generoso de tu parte preocuparte por mí, respondí, pero por ahora pienso quedarme con la propiedad. El tono de Ryan cambió de inmediato. No seas tonta, Morgan. Esa casa se cae a pedazos, ese terreno no sirve para nada. Aprovecha la oportunidad mientras alguien aún está dispuesto a darte algo. ¿Por qué te interesa tanto que venda algo que tú consideras inútil?, pregunté con firmeza. El silencio que siguió fue elocuente. Solo trato de ayudarte, dijo finalmente, su voz tensa. Después de colgar, llamé de inmediato al señor Harrington. Necesito toda la información que tenga sobre Westland y cualquier conexión con Ryan, además de detalles sobre la protección legal del sitio histórico. Esa noche,
Extendí los documentos sobre la mesa de la cocina y comencé a trazar una línea de tiempo. 3 años atrás, los estudios geológicos preliminares habían detectado los minerales. 2 años y medio antes, Westland empezó a comprar terrenos discretamente. 2 años atrás, Ryan presionaba a papá para vender. 1 año atrás, papá solicitó la designación histórica sin decirle a nadie. Las piezas encajaban como un engranaje invisible que ahora giraba con claridad. Mientras revisaba los mapas, luces se proyectaron sobre la ventana. Un SUV negro se detuvo frente a la casa. 2 hombres salieron. Uno era mayor, con traje y sonrisa falsa. Soy David Mercer, CEO de Westland Development, y este es nuestro asesor legal Jeffrey Winters. Supimos que ha tomado posesión de la propiedad y queríamos presentarnos. Me sobresaltó su aparición a esa hora, claramente calculada para intimidar. Es algo tarde para una visita de negocios, observé. No tomará mucho de su tiempo, dijo Mercer con sonrisa ensayada. Queríamos expresar nuestro interés. Su hermano mencionó que tal vez estaría abierta a vender. Por supuesto que Ryan los contactó inmediatamente. No estoy considerando vender en este momento, respondí con firmeza. Mercer apretó los labios. Tal vez desconozca el estado real de la propiedad. Nuestra oferta inicial es de $150.000, generosa dada la cantidad de reparaciones necesarias. Ya estaban subiendo la oferta respecto a lo que Ryan mencionó. Gracias, pero no estoy interesada. Señorita Cooper, dijo el abogado, su padre se resistía al progreso. Esperábamos que usted fuera más práctica. Podemos ofrecer 250.000, pero no mantendremos esa oferta abierta por mucho tiempo. Sus intentos de manipulación eran cada vez más transparentes. Señores, es tarde y no estoy interesada en vender una propiedad declarada monumento histórico. Al mencionar esas palabras, el rostro del abogado cambió. ¿Qué dijo?, preguntó. Esta propiedad fue declarada sitio histórico hace 6 meses, respondí disfrutando su desconcierto. Cualquier desarrollo requeriría aprobación del Consejo de Preservación, y la minería está prohibida. Se marcharon poco después, abandonando la cortesía. Al ver desaparecer su vehículo en la oscuridad, sentí una mezcla de miedo y determinación. No solo me enfrentaba a una corporación poderosa, sino también a mi propio hermano. Pero por primera vez desde la muerte de mis padres, supe con certeza que estaba en el camino correcto. La mañana siguiente desperté con el sonido de una puerta de coche cerrándose. Me asomé por la ventana y vi a Travis bajando de su BMW. Su mirada transmitía una mezcla de desprecio y determinación. Cuando abrí la puerta, sus primeras palabras fueron hirientes. «Te ves terrible», dijo, y esto es aún peor de lo que imaginaba. «¿Qué haces aquí, Travis?», pregunté, intentando ocultar la incomodidad de llevar la misma ropa por segundo día consecutivo. «Vine a traerte de vuelta a la realidad», respondió mientras se abría paso dentro de la casa, frunciendo el ceño al ver el polvo y el papel tapiz desgastado. «Ryan me llamó. Dijo que estás siendo obstinada con esto de no vender. Tiene un comprador que pagaría mucho más de lo que vale este desastre». «¿Te mencionó que el comprador es una empresa minera?», pregunté, «¿o que hay minerales bajo esta tierra? ¿O que la propiedad es un sitio histórico protegido?». Travis me miró confundido. «¿De qué estás hablando?». Le mostré los estudios geológicos y el certificado de preservación. Su rostro pasó de la incredulidad al cálculo. «Así que esto sí vale», dijo despacio, «podrías venderlo, comprarnos una casa mejor en Seattle, incluso una casa de vacaciones». Lo observé con decepción, aunque no con sorpresa. «¿Eso es lo único que te importa? ¿No te interesa que tu cuñado mintiera, que mi padre confiara en mí para proteger algo valioso? Sé práctica, Morgan, tu padre está muerto, esta casa es solo un edificio, la tierra es solo tierra, convertirlo en dinero no es traición, es sentido común. ¿Y qué pasa con el valor histórico, con el impacto ambiental, con la comunidad que podría verse afectada?». Travis negó con la cabeza frustrado. «Por eso te dejó este problema. Ambos son idealistas desconectados de la realidad. Discutimos, pero algo había cambiado en mí. Ya no me herían sus palabras como antes. Lo veía con claridad, como alguien que valoraba el dinero por encima de todo, incluso de mí. No voy a vender», dije finalmente, «y no volveré a Seattle, al menos no ahora, quizás nunca». «¿Estás eligiendo una casa en ruinas por encima de nuestro matrimonio?», preguntó incrédulo. «Estoy eligiendo mi integridad por encima de una relación en la que solo valgo cuando hago lo que tú quieres». Después de que se fue, me senté en el porche sintiéndome curiosamente ligera. A pesar del enfrentamiento, algo en mí se había liberado. Llamé a Walter y le pedí recomendaciones de abogados locales, contratistas y expertos en preservación histórica.
Su red de contactos fue invaluable. En pocos días, formé un equipo sólido. Diane Blackfeather, arquitecta especializada en restauración, recorrió la casa conmigo y me señaló qué estructuras debían reforzarse y qué elementos originales debían conservarse. Tu bisabuelo fue un visionario, me explicó, señalando los sistemas de ventilación pasiva y el diseño solar integrado. Esta casa fue construida en armonía con el entorno, eso era inusual en los años 20. Tom Saunders, abogado ambientalista, me ayudó a comprender los alcances y vulnerabilidades legales del estatus de sitio histórico. Westland no se rendirá, advirtió. Han invertido millones comprando terrenos. Buscarán vacíos legales o intentarán impugnar la designación. A través de Walter, me conecté con la Sociedad Histórica del Valle de Bitterroot. Ellos acogieron mi causa con entusiasmo, compartiendo historias sobre mi bisabuelo y su impacto en la agricultura sostenible de Montana. Con su apoyo, comencé a buscar subvenciones para proyectos de restauración histórica. Mientras mi visión del proyecto tomaba forma, Ryan intensificó sus ataques. Primero, su abogado me envió una carta acusándome de haberlo engañado y exigiendo una redistribución equitativa de la herencia. Luego descubrí que había intentado comprar las tierras de mis vecinos, ofreciéndoles más de su valor real, tratando de aislar mi propiedad. Finalmente, su jugada más insidiosa. Presentó una demanda cuestionando la competencia mental de mi padre al momento de redactar el testamento. Un golpe bajo y desesperado que me obligó a defender su memoria una vez más. Tom, mi abogado ambientalista, revisó la demanda de Ryan con el ceño fruncido. Esto no va a prosperar, me aseguró, pero será costoso y emocionalmente agotador. En la denuncia, Ryan alegaba que nuestro padre sufría delirios y paranoia, que su obsesión con las teorías conspirativas y la preservación ecológica era síntoma de una mente deteriorada. Llamé al señor Harrington. Mi padre anticipó esto, dijo con voz grave. Grabó un videotestimonio para este caso específico. Quería que lo usa con acento agudo Ramos solo si era absolutamente necesario. Recibí la grabación al día siguiente. Ver a mi padre en la pantalla, lúcido, articulado, seguro, me desarmó. Explicaba sus decisiones con claridad. Cómo Ryan lo había presionado para vender, cómo descubrió su vínculo con Westland, y por qué eligió dejarme la finca. Morgan siempre ha visto valor más allá del dinero, decía. Entiende que nuestro legado no está en cuentas bancarias, sino en el impacto que dejamos en el mundo. La finca Cooper representa 4 generaciones de esa filosofía. La dejo en manos de la hija que honrará esa tradición. Rompí a llorar, ya no había duda alguna de que mi padre había visto en mí una fuerza que yo misma tardé en reconocer. Con esta prueba, Tom preparó una respuesta firme a la demanda de Ryan y notificó al Consejo de Preservación Histórica, reforzando la validez de la designación y nuestro compromiso con el proyecto. 2 semanas después de haber llegado a Montana, convoqué una reunión en la finca. Asistieron Diane, Tom, Walter, miembros de la sociedad histórica y vecinos que empezaban a apoyarme. Extendí planos, documentos, diarios y fotografías sobre la mesa de la cocina. Westland y Ryan quieren que esto sea una disputa por dinero, les dije, pero mi padre sabía que en realidad es una cuestión de principios. Esta casa representa una forma de vivir en armonía con la historia y la naturaleza. Eso es lo que estamos defendiendo. Juntos trazamos una estrategia. Restauraríamos la casa respetando su arquitectura original pero adaptándola para ser un centro educativo. Crearíamos una fundación sin fines de lucro para supervisar el proyecto. Buscaríamos subvenciones y crearíamos programas para escuelas y universidades. Lo más importante, fortaleceríamos el apoyo comunitario como escudo frente a los ataques de Westland. Esa noche, Walter se quedó un poco más. Tu padre estaría orgulloso, dijo con simpleza. Siempre dijo que tú eras la que entendía lo que importa. Me senté en la oficina secreta de mi padre, rodeada de sus libros, mapas y pensamientos. Por primera vez desde su muerte, sentí que lo tenía cerca. Papá, ahora lo entiendo, susurré, y no voy a fallarte. Comenzamos con la restauración. Diane contrató a artesanos locales especializados en preservación. Muchos ofrecieron sus servicios con descuento tras conocer la historia. Frank Lanning Wolf, carpintero nativo cuyo abuelo había trabajado con mi bisabuelo, se encargó del porche. Mi abuelo ayudó a construir esto en 1924, me contó mientras reemplazábamos tablones podridos. Harold Cooper insistía en usar madera local y recolectada de forma sostenible, algo inusual en su tiempo. Dentro de la casa,
Quitamos capas de papel tapiz para revelar tablones originales y murales pintados a mano. Detrás de una pared añadida en los años 50 hallamos un nicho oculto con herramientas agrícolas antiguas y diarios de la década de 1890. Cada hallazgo aumentaba el valor histórico del lugar. Diane lo documentaba todo para reforzar nuestra defensa ante el Consejo de Preservación. Invertí mis $50.000 en reparaciones urgentes. Con la ayuda de Tom, fundamos la Cooper Heritage Foundation y aplicamos a subvenciones. La Sociedad Histórica donó fondos y voluntarios. Al correr la voz, los medios locales se interesaron. El Bitterroot Gazette publicó un reportaje. Una revista de historia dedicó 8 páginas al legado Cooper. Profesores universitarios trajeron estudiantes de arqueología. Un documentalista inició grabaciones. La finca, antes olvidada, comenzaba a renacer. No todos celebraban nuestro progreso. A medida que crecía el interés por el proyecto, Westland Development intensificó sus ataques. Contrataron expertos para intentar invalidar la designación histórica, alegando que la propiedad había sido alterada en exceso. Lanzaron campañas públicas prometiendo empleos y crecimiento económico. Algunos vecinos comenzaron a mirarme con recelo. Aparecieron carteles en caminos cercanos con frases como el egoísmo de Cooper cuesta empleos y la historia no alimenta familias. Ryan siguió siendo el adversario más persistente. Cuando sus demandas legales fracasaron, recurrió a estrategias más personales. Una noche apareció sin avisar en la finca. Este lugar está quedando bien, admitió mirando el porche restaurado. Has invertido mucho esfuerzo. Lo dije sin emoción. ¿Qué quieres, Ryan? Estaba cansado. He peleado tanto. Extraño a mi hermana. Su tono era conciliador, pero sus ojos no. Propuso un trato. Westland te ofrece 5 millones solo por los derechos minerales. Puedes quedarte con la casa y 5 acres alrededor. La oferta era tentadora, generosa en apariencia. Pero recordé las palabras de mi padre, sobre el daño irreversible a las aguas subterráneas y al ecosistema. Los minerales no se pueden extraer sin destruir este lugar, respondí. Y tú lo sabes. Papá lo sabía. Su rostro cambió. Papá vivía en el pasado. No veía el panorama completo. Al contrario, dije, creo que veía más lejos que cualquiera de nosotros. Me puse de pie. No voy a vender, ni la casa, ni la tierra, ni los derechos. Su expresión se endureció. Entonces prepárate para pelear. Westland tiene recursos que tú ni imaginas. Este proyecto tuyo se va a caer, igual que debió caerse esta casa. Después de que se fue, dudé. 5 millones podían restaurar todo. Podía hacer tanto bien. Pero esa noche soñé con papá mostrándome las plantas nativas, explicándome cómo filtraban el agua del valle. Me desperté con la certeza renovada. No iba a traicionar su confianza. Al continuar las excavaciones, encontramos el jardín experimental de mi bisabuelo. Con ayuda de la universidad, comenzamos su restauración. Bajo secciones colapsadas del granero descubrimos un taller intacto, herramientas artesanales, muebles y planos de sistemas de conservación de agua adelantados a su tiempo. 3 meses después, Travis me envió una notificación de separación. Alegaba diferencias irreconciliables y abandono del hogar. Sentí tristeza, pero no arrepentimiento. La mujer que se fue de Seattle presionada por su esposo ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más libre. Respondí aceptando los términos. Solo pedí mis pertenencias personales. Mi vida ahora estaba en Montana, entre personas que valoraban lo mismo que yo. Al llegar el otoño, la finca Cooper recuperó su dignidad. La pintura blanca brillaba, las ventanas restauradas reflejaban la luz de la montaña, el porche era acogedor. Dentro, preservamos materiales originales y adaptamos los espacios para educación. Instalamos electricidad moderna sin perder los detalles históricos. Los momentos más conmovedores fueron las visitas de ancianos del valle. Marian Wilkins, de 92 años, trajo fotos de su infancia en festivales de cosecha en los años 30. Tu abuelo decía que la agricultura era más que comida, era comunidad. Inspirada, orgánica y con acento agudo un nuevo festival. Asistieron más de 200 personas. Llevaron fotos, documentos, recuerdos. Agricultores mostraron técnicas sostenibles. Niños sembraron semillas patrimoniales. Ryan hizo un último intento de sabotaje, revelando supuestas enfermedades mentales de papá en una reunión del condado. En lugar de responder, invité a los funcionarios a visitar la finca. Vieron los planos, los diarios, el vídeo. La visión de papá hablaba por sí sola. Recibimos una subvención de $350.000 para finalizar la restauración y crear programas educativos. Cuando un reportero me preguntó por qué luché tanto por algo que parecía sin valor, cité a papá.
A veces lo que más vale está oculto. Hay que mirar bajo la superficie para encontrar lo importante. En el primer aniversario de su muerte, organiqué con acento agudo una ceremonia en la finca. Ryan asistió. Caminó en silencio por cada sala. Al llegar a la biblioteca, dijo, «Nunca me mostró esto». «¿Alguna vez lo preguntaste?», respondí. «Solo hablaste de vender». Admitió que había peleado la batalla equivocada. Se retiró del trato con Westland. La empresa, aislada y bajo presión pública, abandonó sus planes y vendió los terrenos a un fideicomiso de conservación. Travis intentó regresar cuando salió la noticia de la segunda subvención. Trajo flores y disculpas. Antes eso me habría bastado. Ahora, veía su gesto como reconocimiento del éxito, no del propósito. «Gracias», le dije, «pero siempre quisimos cosas distintas». El divorcio se firmó sin drama. Yo me quedé. La inauguración del Centro de Patrimonio Cooper atrajo a visitantes de todo el estado. Universitarios presentaron investigaciones. Las escuelas integraron el proyecto en su currículum. El turismo benefició a la comunidad. En un día de otoño, sentada en el porche con el último diario de mi padre, leí su entrada final. «Visité la finca hoy. Será el proyecto de Morgan. Ella aún no lo sabe, pero este será su legado. Ryan no entenderá mi decisión. Solo verá el valor monetario. Pero Morgan verá lo que yo vi siempre, el verdadero valor más allá del dinero. Esta tierra no necesita un explotador, necesita un guardián. Y ella es ese guardián». Cerré el diario con lágrimas en los ojos. Entendí que lo que al principio pareció un castigo fue el regalo más profundo. No solo me dejó una casa. Me dejó propósito, raíces, fuerza. La finca Cooper, al igual que yo, había renacido. Y por primera vez, supe quién era realmente.